Escaliburcio. ¿Qué pasa? Qué movida lo de ayer, ¿eh? Qué movidote. Lo contamos, ¿no? Claro, pues esto estamos. tiene que saberse. Sí. Cuéntalo tú. Pues estamos en Madrid. Estamos en Madrid. Estamos en Madrid. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en Que el Madrid? agua está súper buena. y si te lavas el pelo... Se te queda súper guay. Se te queda súper guay. Pero además nos han reconocido. Nos han reconocido. Somos famosos. Somos famosísimas en Madrid. Estábamos en un restaurante vegano de lavapiés Sí. con nuestros colegas Dani y Lili, que nos llevaron ahí y hay que agradecerles. No vamos a decir qué sitio es porque no queremos que se haga mainstream. Claro. Y de repente unas chicas maravillosas me dijeron, ¿tú eres Monty Peiro? Sí. Y yo, what the fuck? Y nos han reconocido, me dijeron, te he reconocido por la voz. Por la voz. Ya y ves, luego ¿eh? dijeron, ¿alguno de esos es Escaliburcio? A mí no me reconocieron por la voz. Pero porque estabas callado comiendo como un oso. Claro. He de decir. Yo desde que entré por la puerta solo No hacía abriste que la boca sino no abrí para la boca. comer. Y nada, pues a estas dos chicas maravillosas, que son las primeras personas que nos han reconocido como famosas, le dedicamos el programa. le dedicamos el entero. programa. Y al resto de oyentes, que sepáis que en Madrid se nos valora. Hoy, en el programa número 12, especial Navidad, tendremos, como siempre, Cosas que no. En Canciones que ya, viajaremos a los Países Bajos para analizar uno de los villancicos más misteriosos que existen. Visitaremos el rincón de Mr. Wonderful para observar con terror los anuncios que te sermonean sobre cómo llevas tu vida. Dramón Melendi no podía faltar a esta cita, y veremos si tenemos suerte a la hora de hablar de la afamada Lotería de Navidad. Llamad al resto de la familia y sentaos junto a la chimenea, que empezamos. Cosas que no. Que no, coño, que no. Escaliburcio Ramón, Dime. tenemos este programa especial Navidad, que va a estar Maravilloso. impregnado todo él de odio navideño. No podía ser de otra manera. Así que empezamos con Claro. cosas que no navideñas. Estoy muy harta, me genera una violencia física real la expresión Feliz Navidul Qué asco. y similares. Es que hay que tener... O sea, ¿qué es esto? Pues no sé, pero estar haciendo publicidad gratuita de un Jamón. de un jamón. Feliz Navidul y no contiene la expresión mínima ni de humor, ni de gracia, ni de juego. Stop. Basta, ¿no? Basta. ¿no? Basta. Ni un Feliz Navidul más. Ni uno, ¿eh? Ni uno. Pues mira, yo odio mucho de la Navidad todo lo que tiene que ver con postres navideños. Bueno, más que postres, dulces navideños. Dulces navideños. Como la fruta escarchada, el cabello de ángel, los pasteles Gloria y los mazapanes. Los pasteles Gloria, ¿qué son? Los pasteles Gloria pues es como un mazapán gigante con yema de huevo dentro. Ya. Es azúcar, muchísimo azúcar con Prensado. clara de huevo, o sea, Ya. básicamente. Es que es horrible todo. O sea, no hay nada apetitoso en nada de eso. Y sobre todo, no lleva nada chocolate. Ya. Los panetones sí te gustan. Los panetones tampoco me hacen demasiado. Si llevan mucho chocolate, que es el panetón en teoría, no tiene por qué llevar chocolate, lleva Entonces, pasas. ¿qué propones tú? Chocolate, yau. Chocolate, ya está. Sí, el turrón Suchar, que tiene como 70% de De azúcar. azúcar y un poco de cacao mezclado. Vale. Con aceite de palma seguramente, pues eso es lo único que creo yo que tolero. Bueno, las hojaldradas de chocolate son cosas que sí para mí. Pues mira, otro temita, Escaliburcio, otro temita. ¿Qué odias? Ves a un colega el 28 o 29 o 30 de diciembre Ya, y te sí. dice, hasta el año que viene. Claro, hasta el año que viene. Qué puto asco, por favor, hasta el año que viene. Es desesperante. O ves a una persona el 2 de enero y te dice, madre mía, no te veía desde el año pasado. Lo peor de todas estas coñas del año nuevo que se alargan hasta marzo aproximadamente. Sí. Todos estos feliz año que te ves obligada a estar dando 2 besos para felicitar año a gente a mitad de marzo. Sí. Yo propongo que más allá del 1 de enero, o sea, si hay que decir feliz año, que sea el 1 de enero. Claro. El Y 2 ya de está. enero nos olvidamos todos de Exacto. esta movida. Vamos a hacer este pacto. Ese entre pacto. todos. Muy bien. Pues sí.
Pues yo, como es época navideña, es época de regalos, hay un regalo recurrente, esto es algo muy específico, ¿vale? Que le gusta a todo el mundo y yo es que no soporto, y son los muñecos Funko. ¡Ay, qué horror! O sea, no termino de entender el rollete de los muñecos Funko. Y me explico, para los que igual por el nombre no les viene. Son estos muñequitos cabezones que lo que hacen es coger un personaje de la ficción y convertirlo en un muñeco cabezón, pero que son todos exactamente iguales. Sí, no se parecen. Tienen los ojos no son inexpresivos porque son 2 puntos negros, no tienen boca, creo que no tienen boca, ahora no lo tengo claro. No entro en el rollo de los muñecos Funko. O sea, son todos lo mismo. No entiendo. Y la gente dice, ¡buah, quiero esto! ¿Cuándo? Porque sale un Iron Man Funko, o sale un Hulk Funko, o sale... Yo reconozco que alguna vez he estado tentada de comprar un Funko, pero no lo he hecho. Eso te dice mucho de ti. Pero yo reconozco que sus encantos me han llegado a... Su canto de sirena me ha llegado alguna vez en la FNAC. Los ves ahí todos juntos. Sí. No sé. A mí me gustaría un Funko tuyo. Un Funko de Excalibur y Ramón. Ahí lo dejo. Con un pelo de mierda, como hoy. Con un pelo de mierda y con un trozo de chocolate en la mano y un gatete. Un gatete estaría guay. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Ahí lo dejas. ¿Canciones? Que ya. ¿Canciones? Que ya. ¿Canciones? Nos han comentado en Facebook, ha habido muchas quejas acerca del mundo villancico. No me extraña nada. No me extraña nada. No nos han enviado ningún libro de declamaciones sobre este tema, que habría estado bien para este especial. Es que ahora la gente va de tímida. Es que me da vergüenza. Es que, ¿no? Tanta vergüenza, ¿no? Vergüenza. Joder, es Navidad. Venga, animaos un poco a rajar Navidad, que a todo el mundo le gusta. Claro. Bueno, el caso es que en Facebook sí que se han animado y han protestado sobre todo por el tema villancicos. Y es algo que no podíamos dejar de comentar aquí. El tema villancicos es un melón que hay que abrir. Una maldita vez. De alguna... Sí, y aquí estamos. Aquí estamos. Procede, Excaliburción. Pues nada, los villancicos a partir del 1 de diciembre se adueñan de todos los establecimientos públicos y privados. Todo el espacio sonoro mundial se ve invadido por estas molestas tonadillas. Yo principalmente lo sufro en el supermercado, pero sé por testimonios que hay gente que lo tiene en su trabajo, en su puesto de trabajo. Y no puedo llegar a concebir semejante sufrimiento. Semejante violencia, Pero ¿qué se persigue en un villancico? O sea, poner villancicos en el hilo musical. Pues crear un entorno navideño, un ambiente, un cierto contexto para la persona que entra a esa tienda y que durante unos minutitos que va a estar ahí, pues el espíritu navideño está ahí. Yo entiendo que en una tienda el espíritu navideño se relaciona mucho directamente con el tema del comprar, del el capitalismo directo. O sea, yo tengo ese espíritu navideño y necesito comprar cosas. Claro. Pero en un puesto de trabajo donde tú realmente no estás comprando nada, estás trabajando, es una especie de tortura que no termino de entender ni comprender. Es fatal, es fatal. Te voy a contar una anécdota. A ver. Mira, yo hace unos años cuando estudiaba psicología me apunté al coro de la universidad porque daban 6 créditos. Ay, qué bien. 6 créditos son un montón. Claro, no. Hay que pillarlos. Si algo hemos aprendido en la vida es que nadie te da nada y nada sale gratis. Entonces, aunque eran 6 créditos, pues fueron muy difíciles de ganar. Entonces me apunté al coro, que estaba dirigido por un señor muy extraño. Y molaba mucho porque había una serie de sopranos que eran sopranos de verdad y luego estábamos la gente de la plebe, la chusma, que estábamos allí por los créditos y estas sopranos nos miraban muy mal y había ahí como un clasismo terrorífico hacia las contraltos. Las sopranos van de guays, guays. Y a las contraltos nos miraban mal y si encima eres contralto del montón. Total, que allí que nos metimos mi colega Estela y yo. Y llegó el día del primer concierto, porque había que hacer conciertos. Y era un concierto navideño. Entonces nos citan a una hora, tampoco sé muchos detalles. Yo aparezco allí, habíamos ensayado una serie de villancicos. Claro, una cosa es ensayarlo y otra cosa es cuando yo me veo en la primera fila, porque además en los coros, por lo visto, en la primera fila ponen a los peores. Claro. Entonces yo estaba en la primera fila, en una iglesia, llena de abuelas, y de repente, silencio absoluto, el director hace el gesto y de repente yo me veo a mí misma que estoy ahí. Ay, del chiquirritín, chiquirriquitín.
y me entró un ataque de risa Sí. que no pude contener. He de decir que le entró primero a mi amiga Estela y me lo contagió. Entonces la escena era un coro cantando en una iglesia para unas abuelas. Ay, del chiquirriquitín metidito entre pajas y 2 tías descojonadas en primera fila, pasándolo fatal porque era una risa incontrolable que yo solo quería que se acabara Claro. y que no se acaba. No, Y el director claro que va a mirándonos como diciendo, estáis arruinando Ay del chiquirritín, Claro. que es una pieza Todo clave este trabajo. en el repertorio. Todo este trabajo. Y bueno, a la pues desde mierda. ese día no he vuelto a cantar en ningún coro, ni se me ha ocurrido nunca más interpretar un villancico. Pues yo voy a aprovechar que hablamos de villancicos para comentarte un villancico que desde siempre me ha roto la cabeza y necesito explayarme aquí, que es un lugar ideal. ¿Es para como canciones esto. que ya villancicos? Es como canciones que ya villancicos. Qué sí. guay. Así que voy a hablaros de Ya vienen los Reyes Magos, que no es Ya vienen los Reyes, no. ¿Sabes? Ya vienen los Reyes Magos. Magos. El magos ese Lo cambia diferente, todo. Lo cambia todo. Y me trona la cabeza. Vamos a poner un escucharla, trocito, sí. Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, caminito de Belén. Ole, ole, Holanda, ole, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Olé, olé, Yolanda, yolé. Holanda ya se ve, ya se... ¿Cómo que Holanda ya se ve? ¿Qué me estás queriendo decir con Holanda? Pero además, Holanda, si los Reyes Magos vienen de Oriente... Y van a Belén, que es una ciudad palestina, en la región conocida Holanda como no entra. Cisjordania. Yo creo que desde Cisjordania, llámame loca, pero debe ser difícil. Holanda no pilla. No Holanda pilla no cerca. es. No pilla cerca. Si a mí en un BlaBlaCar me piden que si los puedo dejar en Holanda, les digo que no, que sintiéndolo mucho, que no me pilla de paso. Pero además, ¿se ve concretamente Holanda? ¿Se refiere o se ven todos los Países Bajos? Claro, Holanda tiene mucha afición por llamarse a sí mismo Países Bajos. Es que no, es que se llaman Países Bajos. Claro. Holanda es una región de los Países Bajos, pero hemos tomado la parte por el todo. Claro, porque nos gusta más Holanda, que es más fácil de decir. Nos gusta más Holanda, pero Sí. en cualquier caso, desde Cisjordania No se ve. no se ve Holanda. No se ve Holanda. Os pongáis y todos los magos que queráis ser. Esta sinécdoque Ujú. de llamar Holanda a los Países Bajos, ¿Qué? stop. También, Stop. aprovecho. Pues el tema sigue y el tema se vuelve bastante turbio. La Virgen va caminando, caminito de Belén. Sigue caminando. Pero la Virgen no va caminando, la Virgen, está allí. Pariendo, ¿no? Acaba de parir. Acaba de parir, no está para caminar. No está para caminar mucho. No entiendo mucho la movida. Claro, vienen los reyes, pero la Virgen no está haciendo nada. No, claro, la Virgen está, además, bastante tiene ya. lo que nos cuenta un poco esta movida es que la Virgen está ahí, sentada en el portal, recibiendo visitas. El caso es que Holanda se sigue viendo en el villancico, se sigue viendo y sigue. Como el camino es tan largo, pide el niño de beber. El niño ya habla, claro, es Jesucristo y entonces me imagino que ya tiene el don de la palabra. Hombre, Ya pero es por muy Jesucristo que sea, yo diría que las capacidades físicas de un bebé no permiten una fonación. Es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios puede muchas cosas. Bueno, Y pide de beber. pues bien que lo crucificaron. No, pero ya Jesús ya veía venir que no iba a ser fácil su estancia en el planeta Tierra, porque seguidamente le dicen: no pidas agua, mi vida. No pidas agua, mi bien. Pero esto que es una canción de Maná, esta letra la escrito Maná. Mi vida, mi bien. Sigue insistiendo en que Holanda se sigue viendo. Holanda ya se ve. Que los ríos vienen turbios y no se puede beber. Claro. El caso es que Jesús... No es como el agua de Madrid, el agua de por allí Claro, no está tan buena. el agua de Belén no está para beber, no está para beber. Ya. Y Holanda se sigue viendo y el villancico acaba aquí con una sensación de sed. El pobre niño Jesús que Claro, ha hecho... no concluyen esto. No, se se apunta queda el sin tema de la concluir. sed, pero no se resuelve. El niño Jesús ha hecho todos los esfuerzos posibles. Pues, tiene tanta sed que ha aprendido a hablar para pedir un poco de agua y intuyo que la Virgen le dice: no, cariño, que el agua está turbia y es una mierda y vas a pillar algo si Claro. bebes de eso y no. Y no, te puedes mejor morir. no.
Así que nada, se queda ahí. A todo esto la Virgen se lo dice en un camino que no entendemos. Exacto, van andando a alguna parte. Entonces no entiendo por qué se llama Vienen los Reyes Magos, debería ser los Reyes Magos están esperando, o sea, es la Virgen y el niño van a ver a los Reyes Pero Magos. esto es una rotura completa con la historia, además. Es muy rupturista. Muy rupturista. A mí me deja, francamente, me deja una sensación un poco amarga. Es muy amargo. Porque intuyo que hay algo, hay un mensaje aquí psicodélico que se nos está escapando. Yo creo que hay un antepasado de Melendi que ha escrito este... Yo lo veo, fíjate, lo veo más Maná. Es más Como te he Maná, dicho. sí, a ver, por cómo está construido, obviamente hay influencias de Maná en el villancico. Si alguien puede aclararnos algo, por favor, contadnos qué significa esto. Por favor. La felicidad te lleva adentro, los gases también. La vida es un bonito viaje. Te robaron el pasaporte en el aeropuerto. Sonríe, hoy puede ser tu día de morir. Escaliburcio Ramón, si ¿Qué hay pasa? algo que no soporto de la Navidad, Sí, es todo en general. todo en general. Pero los anuncios ñoños, Ay, en particular, sí. y o sea, Bien. no soporto esta movida de que llega la Navidad y las empresas se tienen que gastar 10 Mi- millones de euros en hacer un anuncio súper bonito, súper dorado, súper navideño, Que con un llegue a la mensaje gente. social que te Sí. haga pensar. Mira, el anuncio este de Rúa Vieja, que ha quedado completamente eclipsado por el de Campofrío. Sí, que ya Pero el llegaremos anuncio a este de él. Rúa Vieja, de que pasas poco tiempo con la gente que quieres, porque estás todo el día mirando el móvil como un subnormal, que es lo que te dicen que sale el psicólogo este que no lo soporto. Es el... no me acuerdo de su nombre Rafael porque lo no sé odio, qué. lo odio. Que San Andreu. puede Rafael ser. San No Andreu, soporto sí. a este hombre, Menudo no soporto subnormal. su mensaje, no soporto. Que no lo soporto. No, Que es sale horrible. diciéndote, si no ves a tus colegas es porque estás mirando el móvil. Mira, yo no veo a mis colegas porque paso la vida currando, Claro. pues soy una pringada porque tengo que pagar un alquiler demencial Ujú. y no tengo tiempo de ver a mis colegas porque cuando no curro estoy completamente agotada. Sí. Hubo un artículo, no sé si fue de Pica la Magazine, que hablaba precisamente de esto, Sí. ¿no? De, a ver, Rúa Vieja, el problema no es el móvil. De hecho, el poco contacto que tengo con la gente a la que me gustaría ver más es gracias al móvil. Claro. O sea, no demonicemos... El móvil te permite estar en contacto casi diario con gente a la que aprecias. Claro. Te estás comunicando con ellos constantemente. Y este mensaje de vamos a calcular Sí. las horas que te quedan... Totalmente mentira todo. Toda mentira, todo Pero es que- absurdo y todo buscando ese... Es verdad, tenemos que vernos más. Gente llorando, actores llorando. No ahí como- soporto. Luego, el de Freixenet. Mm. Esta movida Sí. de Freixenet, Mm. de las burbujas, de lo dorado, de, Sí. de sacar cada año, a ver quién sale este año. Ujú. No puedo más. Ya. No puedo. No Eso. puedo. Luego, el anuncio de Campofrío. Vamos a anuncio- decirlo de una maldita vez ya. Pues El anuncio de podríamos- Campofrío es una mierda como un Es piano una de basura cola. que merece un programa entero por toda la movida Sí. que tal. Por resumirlo, a mí me gustaría que si tú lo has visto, querido oyente, Ujú. querida oyente, y te ha gustado, no pasa nada. No, pasa te sientas nada. atacada por vamos, nosotros. Vamos a relajarnos. Vamos a, no relajémonos. pasa nada. A todos nos podría pasar. Porque Espíritu estas cosas, navideño ahora. estas cosas son caramelos envenenados. Sí, es sí. normal que tú hayas podido decir, ay, Sí. porque el anuncio está guay, sale mucha gente guay, no sé qué. Ujú. Pero no, olvídate. 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 El anuncio de Campofrío es una mierda, Es una estafa. es una estafa Una estafa. que demoniza el feminismo, Ujú. demoniza los movimientos sociales, Sí. blanquea Blanquea la violencia institucional y además ignora por completo los verdaderos temas Ujú. que de verdad están trayendo problemas con la libertad de expresión. Exacto. Porque en ese anuncio debería haber salido Dani Mateo, Sí. o debería haber salido Baltonic, Ujú. o debería ser gente que de verdad está teniendo César problemas Strawberry, por expresar ajá. sus ideas, que nada tienen que ver Mm. con criticar el feminismo ni Nada. con todas estas movidas. Entonces, stop anuncios de Navidad. No En quiero general, sí. ni un solo anuncio de Navidad diciéndome Lo que que las tienes que pequeñas hacer. cosas no sé Mm. qué, que la familia no sé cuántos. Sí, hay mucha movida con el tema familiar de generar una culpa. Por Total. ejemplo, el vuelve a casa vuelve, que también siempre vuelve ese puto anuncio. O sea, generar una culpa en la gente sobre el tema familiar cuando la gente está intentando vivir, está intentando ganarse la vida o está intentando ver a su familia lo que puede o lo que quiere. Claro. Y la gente, de hecho, hemos cambiado, la sociedad ha cambiado mucho. Hace 4 días, toda la familia vivía en una misma casa Claro. y no se era feliz.
había mucha... O sea, los padres, los abuelos se metían en la vida de sus hijos, de sus nietos, y hemos conseguido romper eso y volver a una sociedad también más individualista, que tendrá sus errores, pero es que esta culpa, estas ganas de meter culpa porque no ves a tus padres, no ves a tus yo abuelos... imagino que si eres una persona que tienes una familia que no te llevas bien con ella porque por lo que sea Claro. no te aceptan, o tu familia es te cuestiona constantemente. o es una fuente de infelicidad, llega a la vida y te sientes peor todavía, Claro. porque resulta que toda la publicidad es lo ñoño. Es que no soporto lo ñoño, lo cursi, lo navideño. Es que me parece que también que es muy recurrente esta queja, ¿no? Es verdad que esta ideología tan manida de la familia, el amor, la paz en el mundo, no sé qué, ha encontrado en esos anuncios ahí un nido donde florecer, Sí. que esto es insoportable ya. No, es insoportable. Yo es que yo no tolero que a mí me digan cómo me tengo que sentir. Pues es, encima es un anuncio que encima lo que quiere es venderte fiambre. Encima, Encima. o rúa vieja, alcohol. Es que, Te quieren vender alcohol Yo porque en flipo. realidad, porque saben, son muy conscientes de que lo que necesitas y la es- gente lo comparte en redes. O sea, que porque lo buscan es que se viralice el, Claro, porque, el porque a la gente le anuncio. gusta, es verdad, nos tenemos que ver más, qué bonito, no sé qué, es horrible. Es un anuncio que está intentando venderte su producto y tú ahí compartiéndolo en redes como si no lo viésemos veces ya. Claro, Basta. basta. Dramon, Melendi, Dramon Melendi. Preparando este especial Navidad pensé, ¿tendrá Melendi una canción hecha expresamente para Navidad? Pues ¿qué pregunta es esa? Pues claro, joder, ¿para qué no tiene Melendi una canción? Esa es exactamente la respuesta. Pues por supuesto que Melendi tiene una canción expresamente para esto, porque creo que tiene una canción Para todo. para cualquier tema. Sí, Cualquier sí, tema sí. sea. ¿A ti te pasa algo? Incluso Sí, has que pisado. tengas una hermana gemela rica que necesita tu corazón. Melendi Melendi ha tiene. escrito sobre ello. Pues no me queda muy claro de dónde sale esta canción, porque está en YouTube, pero no veo que esté en ningún disco. Si alguien sabe a qué disco pertenece, No, claro, yo imagino que Melendi fuera del disco se acercó a la Navidad y dijo, claro, voy a hacer un hitazo. no tengo yo una canción de Navidad, ¿qué locura es esta? Y lo saca como un single navideño. ¿Por qué? Porque puede. Por el lenguaje que utiliza parece que es los principios, momento rasta. Vale. Rasta, por los Nos temas ubicamos que vas a tomar. capilarmente en la Exacto. rasta. Ok. Eso, efectivamente. Pues vamos a poner un trocito como siempre. A ver. Vale. Ya llegó la Navidad y los Reyes Magos corren por la ciudad con los regalos. Con los regalos. A unos les traen carbón porque son malos. Y a los otros les dan por Q los camellos en el barrio. Bueno, qué maravilla es esta. Claro, aquí Pero estamos. me hace gracia porque a veces este recurso recurso que también lo usó Juanes Sí. en la camisa negra, si no me Exacto. equivoqué, se utiliza y se completa la frase con otra palabra Que viene empiece después. que empiece por Q, que no sea culo. Claro. Por ejemplo, cuando, que es lo que Cuando. hizo Juanes, Ujú. pero Melendi no. Pero además no tiene mucho sentido. A unos les traen carbón porque son malos y a otros les dan por culo los camellos de mi barrio. Es eso a los que se han portado bien. Es O sea que es que no entiendo. Bueno, Melendi ha decidido tratar solo el tema de los damnificados por los Reyes Magos. Sí. A los que no- se portan bien es un tema que Melendi, como canalla, como gamberro, Exacto. Es como que es crack, como truán. como truán, no va a meterse ahí. No sé, es algo muy Es un misterioso. villancico para la gente que se porta mal. Efectivamente. Melendi está con vosotros. Está muy con vosotros. Y sigue. Y fui al portal de Belén. Al que- portal. Al portal, sí. Es que yo suscribo lo que dice Melendi. Claro. Fui al portal de Belén que tiene unas grandes tetas ¿Cómo? a ver si salía mi pez de una vez de la bragueta. Te explico. No te- no te- Hostia, vamos a ver, esto trigger warning. Esto es muy, muy jodido, muy jodido. Fui al portal de Belén. Ah, Claro. Belén es una chica. Belén es una chica que vive en un sitio Esta y tiene un broma, las portal. chicas que se llaman Belén nunca se lo han hecho en Navidad, ¿eh? Seguramente no. Claro, pero dice que tiene unas grandes tetas. Belén, por favor. Este dato. Es que es muy desagradable, pero es que luego viene y dice,
a ver si salía mi pez de una vez de la bragueta. O sea, Melendi, es que es muy desagradable ¿por qué todo estás esto. mezclando tu vida sexual con los peces en el río, no? Claro, Esto- hace un guiño a los peces, pero mira cómo beben los peces en el río, pero no, o sea, Qué gratuito. es todo muy gratuito porque él es un canalla. Pero esto me da la impresión, una vez más, de Sí. Melendi, tío, dale una vuelta. O sea, esta es la primera versión. Esto Claro. lo escribiste del tirón. Joder, a lo mejor le das 2 vueltas y te queda algo más guay. No, Esto del pez y la bragueta tiene las muchísimo tetas. margen de mejora, te quiero decir. bastante, pero no, a él le funciona esto. Primeras tomas. Siguiente estrofa. Y cuando ella me le vio, Me le vio. lo dice. Lo he comprobado, o sea, no es que sea Claro, una a mí me errata. gusta mucho esta teoría de que Melendi es leísta Sí. y entonces en realidad se llama Melondi. Está bien, me Está gusta. guay. Esto lo decía un colega mío. No es mía, ¿eh? No me la estoy atribuyendo. No te lo atribuyas, ¿no? Por favor. Me le vio. Bueno, sí, ¿qué más vamos a decir de esto? Puso cara de asombro y dijo: Pezqueñines, no, espérate que sea mayor. ¡Ay! ¡Ay! Dice esto, vamos a escucharlo para hacer más sangre. Y fui al portal de Belén, que tiene una grande teta, a ver si salía mi fe de una vez de la bragueta. Y cuando ella me le vio, puso una cara de asombro y dijo: pequeñina, espérate que sea mayor. Pero vamos a ver, Melendi, ¿en qué momento tu canción de Navidad ha terminado hablando de tu polla? De tu polla. Además que tú mismo dices que la tienes pequeña. Claro, porque la chica dice pezqueñines, no. Pezqueñines. No, hay que dejar Pezqueñines. haciendo un chiste. Por Es favor, que Escaliburcio, acabemos con esto. No, lo estoy pasando mal. es un chiste que mete en una canción. Lo estoy Es pasando un- muy mal. Continúa. Quiero acabar. Y ahora viene el estribillo. Ya llegó la Navidad, la nieve cubre los parques y otra vez las campanas. Yo me vuelvo a equivocar. Jo, los cuartos no se valen. ¡Ay! Es como... ¡Ah! Claro, hace la típica coña de los cuartos. ¡Ay, los cuartos! Es no un sé. cosas que no. O Es sea, un cosas que no total. toda esta canción. La coña, que igual seguramente lo haremos en el siguiente programa. También te digo- Es la movida de los cuartos, que ya basta. También te digo, esto de la nieve, Sí. ha dicho algo de la nieve y no ha hecho un chiste con la coca. Ya. Gracias. Gracias. Y dejaré de fumar, no frecuentaré los bares. Año nuevo, vida nueva, pero esta noche aún es vieja, saca ya esa hierba buena. Obviamente, Claro, obviamente faltaba la referencia, la referencia a los porros. a los porros. Y este año a Papá Noel no le queremos porque su presidente es un borrego, nos ha metido en la guerra. Aquí- ¿Cómo? Lo que has escuchado. O sea, la letra es eso. ¿Quién es? No entiendo nada. ¿Quién Claro, estamos hablando del año 2000 y algo. Estamos Ujú. hablando del presidente George W. Bush Jr. Ah, Que aquí mete no- un no a la guerra. Un no a la guerra, Vale, efectivamente. Sí, dentro de lo que cabe, Melendi algo de contestatario Pero una tiene. vez más, para llegar al no a la guerra nos ha tenido que hablar de su pene. O sea, Ya, que decir, es- vean. lo enturbia todo. Sí. Claro, es que yo estoy consternada. A él le da igual, a Melendi le da exactamente lo mismo. Él va a empezar una canción sin saber ¿A dónde de qué va? a dónde va y va a ir soltando temas. Ahora me apetece hablar de las tetas de mi vecina, luego de mi polla y luego del presidente W. Bush que nos ha metido en la guerra y tal. Ajá. Él va para adelante. Y cuando la canción vaya por 3 minutos y medio, hago un poco el estribillo otra vez y lo acabo. Ya. Yo creo que es un poco su plan, Sí, él inicia el camino sin saber a dónde se dirige. efectivamente. Y como dijo el Pocholo, referencias culturales de elevadas, Pocholo. nosotros lo que queremos es corrernos unas petas. No entiendo esta frase. Yo tampoco, porque claro, como él... claro, es que él cambia los artículos y los conectores, los cambia de Sí, género. no, la gramática no. Le da igual, le da No. igual. Mi teoría es que él quiere hacer una gracia sexual con esto. Nosotros lo que queremos es corrernos unas petas. Pero que son unas petas. No sé si lo que quiere decir es hacer algo con tetas, corrernos. Es que es muy desagradable y no quiero entrar ahí. No quiero entrar ahí, dejémoslo, da igual. Yo no sé lo que significa esta frase, Sí. pero me Nah. perturba.
Lo jodido es que es lo último de la canción, o sea, es Te que deja así. dice esto, luego te repite el estribillo de los parques, la nieve y no sé qué, y ya está. Y esa Pero este es canción. un villancico que a mí me ha dejado mal. Sí, te deja mal. A ver, hay que admitir que los villancicos en general te dejan mal. Nunca... Los villancicos Pero no esto- traen cosas guays. Siempre Ya, es, pero este es especialmente jodido. es muy jodido. A ver, comparado con el niño Jesús sediento, pues igual tampoco está tan mal. Quiero decir. Pero no sé, me confunde. Melendi me confunde y por eso en parte le adoramos tanto y le queremos tanto. No, claro, porque es verdad que es quizá el artista que menos nos decepciona de todos. Sí, es que es muy desconcertante esta letra. Os invito a escuchar la canción entera, a ver si vosotros podéis darle alguna explicación. Porque además es una rumbita, además. Es que no entiendo absolutamente nada, ¿sí? Estoy... Que adelante. tengo adelante como con una ello. risa nerviosa. Lo estoy Sí. pasando muy mal. Pincharlas, si en vuestra familia suelen poner villancicos en casa, pues os voy a joder yo. Y voy a Claro, poner un vais a flipar. Vais a flipar con Melendi. Entonces yo desde aquí le deseo muy feliz Navidad a Ramón Melendi. Y yo creo que ya va tocando hacer otro villancico. Mira lo que te digo. Es verdad que se te ha quedado Te digo viejo el más, otro. un disco especial Navidad. Por favor. A lo Brian Es- Setzer. Exacto, hay gente que lo hace. Pues Melendi canta a la Navidad. Por favor. Sí, O lo sea, estoy viendo. Necesitamos ya Por favor. esto. Ya como el 2018 no lo va a ser, pues a ver si en el 2019 se anima. Por favor. Le animamos a ello. Escalburcio, yo Dime. creo que un tema que no podemos dejar de tratar Ujú. es todas aquellas personas que tenemos un trabajo, que, Sí. que no somos muchas, también te lo digo, en este No. país, cómo se acerca la Navidad y Ujú. entra la ansiedad Ujú. de la lotería del curro. Sí, Lotería lo he o vivido, lo he loterías. experimentado. El décimo o décimos del Sí. curro. Tú estás bien, tú no Sí. crees en la lotería, no No. ves la necesidad de gastarte esos 20 pavos. Pero el mundo normal, con toda su fuerza, con todo su empeño, se abalanza sobre ti, Conspira. conspira para que tú acabes comprando el décimo del curro. Y ya puedes ir de guay. Y ya puedes ir de guay, yo lo compro cada año. 2, he comprado uno entero y uno... Ya Da puedes igual. tener un podcast criticando al mundo normal. No, que te lo comes. El Te- mundo normal, lotería, te lo comes. Se lo come Mm. cualquiera. Claro. Para mí, de hecho, las personas que aguantan estoicamente sin comprar el décimo del curro, para mí esa gente son los auténticos héroes Ujú. de nuestro tiempo. Sí. Admiro profundamente a cualquier persona que aguante y diga, no compro el décimo. Efectivamente. Que aguante la presión de imaginarse un mundo Ujú. en el que sus compañeros de curro son millonarios Yeah. y él no, pudiéndolo haber sido. Mm. Si eres una de esas personas, cuentas con mi admiración, mi más profundo respeto y ojalá algún día yo pueda ser así. Porque yo me como el mundo normal. Entonces todo este tema de la lotería Ujú. me gusta mucho porque además yo he comprado un décimo entero Ujú. y luego he comprado uno a medias con unas compañeras y entonces el mundo normal que es a la vez cree en esto de comprar décimos a medias, Sí. pero a la vez desconfía Sí. y sabe mira. que dices, esta me va a tangar como toque. Se han ideado una serie de estrategias que es que tú fotocopias el décimo en un papel y Claro. firmas. Todas las personas firman y se pone la Mm. fecha, que bueno, que Que es supongo como un contrato. una o algo prueba así, una para que prueba. cuando toque, Sí. que no... Que no- nadie haga la fuya, vamos. que nadie te haga la fulleta. Entonces, esto me gusta mucho. Y luego, aprovechando que estamos con el tema de la lotería, Sí. me gustaría tratar el tema Ujú. de los niños de San Ildefonso. Sí. El tema de los niños de San Ildefonso Mm. se da por sentado. Sí. Se trata como si fuera una cosa normal. Sí. Los niños de San Ildefonso han estado ahí toda la vida Eh, y no lo planteamos. Pero ¿qué locura es esta? es una locura. Es de otra época, pero de otro mundo. ¿Quién son creo estos yo. niños? Mm. Estas tonadillas que cantan, Mm. aquel momento cuñado cuando tuvieron que pasar de las pesetas a Sí. euros. Yo creo que Todd Browning podría haber dirigido una grandísima película Sobre niños de San Ildefonso. sin San Ildefonso. Ildefonso. Ildefonso, en blanco y negro, con supratítulos Ujú. sobre los niños de San Ildefonso, porque es una cosa muy freaks, Sí. muy circense. Mm. Me gustaría saberlo todo de los niños de San Ildefonso. Lo dicho, el tema de la lotería del curro. Yo sé que ese es un tema que crea muchísimo pesar Ujú. y muchísima movida y había que tratarlo. Es un tema valiente. Pues sí, estoy de acuerdo. Pues ya lo has hecho. Ya está.
aquí nuestro especial Navidad. Especial Navidad, Se nos han sí. quedado fuera de decir muchos temas porque este tema es inabarcable. La cena de Navidad, los comentarios cuñados sobre veganismo Exacto. y feminismo, esas tensiones, ¿no? Esa familia. Pero bueno, hasta aquí estaremos el año que viene para todo lo que no hayamos El tema es programado. inabarcable, Sí. hemos hecho lo que hemos podido, Ujú. se nos queda mucho odio navideño. Bueno, sí. Y todo lo que se haya quedado colgado, ahí tenéis el libro de declamaciones. Ahí está para- el libro de declamaciones. Despedimos este programa especial con una canción de Badlands que se llama Wickman Cherries, aka Oh Lord. Pero es un lord sediento este. No sé si es un Lord sediento como el niño Jesús, pero está muy chula y nada, disfrutarla. Pues nada, la semana que viene El más. año que viene más y peor. Pass me the sea and draw the land. Lift a breadcrumbs trail that ended in my hand. We lay down and stared to the force that stretched the wide. We couldn't reach that day until the rising of the sun. You could smell her weakness with the instinct of a purebred hound. But I lay and you lay until the rising of the sun. Way up ahead of me, see where I belong. Working the miles that I own. Hold on. We held on his faith, but the soul we couldn't save. 'Cause the sea got rough, he had sunk to deep